Apreciables amigos, muy buenos días. Que Dios les bendiga. Damos gracias a Dios porque nos ha concedido pasar una semana más con su bendición, su ayuda y guía en todas las cosas que hemos tenido que emprender. Queremos en esta mañana meditar en la palabra de Dios como siempre, esperando que sea siempre de beneficio espiritual para todos ustedes, como lo es para este servidor. Pero antes que nada vamos a realizar una pequeña oración y luego entramos de lleno a la meditación de la palabra de Dios. Oh Dios y Padre Santo, te damos gracias porque nos concedes en este primer día de la semana realizar, Señor, la meditación en tu santa palabra, esa palabra que es viva, que es eficaz y que es más cortante que toda espada de dos filos que alcanza hasta penetrar el alma. Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Te damos gracias porque tú siempre nos ayudas a fin de edificarnos a través de ella. Pedimos tu bendición y dirección en el nombre bendito del Señor Jesús. Amén. Mis queridos amigos, respecto al estudio que hemos estado realizando con relación a la vida de oración del Señor Jesús, ¿cuánto tiempo pasó el Señor orando durante su ministerio que se inició cuando Satanás lo tentó allá en el desierto? Recordemos muy bien que él estuvo allí 40 días y 40 noches sin comer ni dormir. Y ahí fue cuando Satanás aprovecha para tentar al Señor Jesús, sabiendo que él era Dios, pero que también era hombre. Dios trató de que su Hijo tomara humanidad de hombre, de tal manera que él pudiera sentir y experimentar el dolor, la tristeza, el hambre, el frío, todo como un ser humano. Pero Satanás, aprovechándose precisamente de la debilidad humana, quiso tentar al Señor Jesús y le presentó varias tentaciones. Pero hay algo maravilloso. El Señor Jesús pasó tanto tiempo, pero ¿haciendo qué? Orando a Dios. No cabe duda que si Él, siendo el Hijo de Dios, el Todopoderoso, y sin embargo, como ser humano, Él oraba mucho. Que Dios lo ayudara, que Dios le bendijera en su ministerio. Y por cierto que su ministerio fue de bendición desde el principio hasta el fin. Bueno, en esta noche nos toca meditar sobre el décimo estudio con relación a la oración del Señor Jesús. Y leemos acá en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 18 y versículo 2, y nos dice que el gozo de él estaba reunirse con sus apóstoles y poder enseñar algo que ellos en el futuro lo iban a poner en práctica. Porque los apóstoles nada menos serían hombres enviados. ¿Qué eso quiere decir apóstol? Enviado. Alguien que va a servir a Dios. Y para ello no cabe duda necesitaban de cierta capacitación. Y el Señor se las dio por el término de 3 años y medio aproximadamente. Bueno, Él les invita a orar. Y aquí nos dice la Escritura en San Juan 18, versículo 2, y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido con ellos o sus apóstoles cada vez que oraba. Bueno, no cabe duda que Judas Iscariote, él no solo conocía el lugar, sino que él buscaba, por ejemplo, la estrategia para que un día pudiese entregar al Señor Jesús. No cabe duda que el Señor lo tenía entre sus apóstoles, pero no sabía que él era un verdadero diablo, en el sentido de que él había de entregar al Señor Jesús por unas cuantas monedas de plata. Bueno, en Juan 14, 31 nos dice la Sagrada Escritura, pero
para que el mundo conozca que amo al Padre y como el Padre me ama, así hago. Es decir, el propósito del Señor era siempre hacer la voluntad de Dios. Por eso cuando Él iba a realizar alguna misión o algo así, Él buscaba la dirección de Dios. Yo pienso que en realidad nosotros como seres humanos, necesitamos dirección de Dios. ¿Cuántos fracasos tenemos en la vida porque siempre nos consideramos autosuficientes, muy sabios, como que todo lo podemos resolver? Y es triste porque los fracasos que sufrimos no hayamos como nosotros hacer mejor las cosas. Pero si el Señor Jesús, siendo Dios, buscó la presencia de Dios mismo, ¿qué pasó? Él necesitaba siempre que Dios lo guiara. Él trataba de hacer siempre la voluntad de Dios y no la suya. Bueno, en cierta ocasión el Señor Jesús invita a sus apóstoles a orar y ellos estaban sin duda descansando y el Señor les dice: levantaos, vamos de aquí. Y entonces, bueno, el Señor tenía algo que enseñarles en este momento. Según el Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículo 37, el Señor Jesús, del grupo de 12 apóstoles que tenía, Él había tomado Él no buscaba preferencias o seguía preferencias, sino que Él llamaba a 3 apóstoles para que fuesen testigos hasta de las cosas más íntimas que Él realizaba. Y tomando a Pedro y a otros 2 hijos de Zebedeo, como fuera Jacobo y Juan, Él les invitó a orar. Y el Señor Jesús, cuando llegó a Getsemaní y Él quiso separarse por un momento para orar y comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Ahora, ¿por qué sería esa angustia del Señor? Si Él era el Todopoderoso, ¿por qué se estaba angustiando? Bueno, sencillamente porque se le avecinaba ya la hora de entregar su vida en propiciación por la salvación de todo el mundo. Porque recuerden cuando dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor de Dios fue manifestado al mundo al entregar a su Hijo bien amado, el Señor Jesús, aquel que era santo e inocente, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Sin embargo, Él había de llevar sobre sí el pecado de todos nosotros los seres humanos. ¡Cuánto amor tan grande! Inmenso amor, inmensurable amor por nosotros pecadores. Alabamos y glorificamos el nombre del Señor por ese amor tan grande con que nos amó. Dice la Biblia que Él comenzó a angustiarse en gran manera. Y según Mateo capítulo 26 y versículo 38, ahí nos dice que entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Muy bien, ¿por qué estaba tan triste el Señor Jesús? ¿Por qué experimentaba ese dolor, esa angustia? Bueno, sencillamente, tenía que dejar a aquellos 12 que tanto amaba, que tanto les había enseñado y, en fin, había hecho una congregación enorme de miles de personas, porque le seguían, porque estaban maravillados de sus milagros, de sus prodigios, de cuántas sanidades realizó el Señor con tanta gente necesitada, tanto menesteroso, tanto hombre poseído del diablo. Recuerden ustedes que Jesús liberó a varias personas del diablo. Bueno, lo que quiere decir que el Señor Jesús mostró verdadero amor a la humanidad, no importando los riesgos y cuántas cosas habría de pasar.
pero Dios, es decir, Jesús, siempre expuso su vida por la salvación de los demás. Bueno, mi alma está muy triste hasta la muerte. Sabía que a él le quedaba poco tiempo para partir de este mundo y estar sufriendo los dolores de la muerte. Él les dijo: quedaos aquí, velad conmigo. Él deseaba la compañía de sus apóstoles. Si él les estaba diciendo: velad conmigo, es porque él estaba de veras necesitado de que alguien estuviera con él, le estuviera consolando, dando palabras de fortaleza. Pero ellos, ¿qué pasó? La Biblia nos dice en Lucas 22, versículo 41, Jesús se apartó de ellos a distancia como un tiro de piedra, dando a entender con esto que en realidad él no buscaba un lugar, digamos, como almohadas para no lastimar sus rodillas o usar un lienzo para no ensuciar su vestido. No, él se lanzó al piso como un tiro de piedra. Ahí nos da a entender de veras cuál era su aflicción, que no le importaba el lugar, no le importaba rasparse sus rodillas por tal de orar para interceder por cuántas personas necesitaban de su ayuda, necesitaban de su misericordia. Pero él, puesto de rodillas, oró. Y su oración, según Mateo capítulo 26, versículo 39, dice: yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro. Eso da a entender que estaba en el propio polvo, orando a Dios. Imagínense cuántas comodidades buscamos nosotros para orar. Buscamos un lugar limpio, un lugar que no nos ensucie, que no nos lastime. Pero bueno, él oraba y decía: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Qué daba a entender con esto? El Señor Jesús prácticamente buscaba la voluntad de su Padre. Si Él le daba todo, como quien dice, la fortaleza para beber ese trago amargo de la muerte, de la crucifixión del Señor Jesús, pues estaría dispuesto a sufrirlo. ¿Y qué pasó? Por ejemplo, mis hermanos, me pongo a pensar en lo que en cierta ocasión hace, es decir, del tiempo del Señor hacia atrás, miles de años transcurrieron cuando existió Abraham. Abraham era padre de Isaac. Recordemos que la esposa de Abraham era estéril, no podía tener hijos, pero Dios le había dado promesas a Abraham que él sería padre de muchas gentes, que él tendría muchas riquezas y en fin. Pero Abraham oró y le dijo: Señor, tú me vas a dar tantas cosas, pero no tengo heredero, no tengo un hijo. Ahí fue cuando Dios le hizo promesa que le daría un hijo. Y así fue efectivamente. ¿Cuántos años tenía Abraham? Entre 90 y 100 años. Entonces, él prácticamente ya era un hombre que no podía engendrar. Sin embargo, la Biblia dice: ¿habrá algo imposible para Dios? Realmente que no. Sara tenía más de 80 años. ¿Cómo iba a tener Sara hijos? ¿Qué más que cuando ella oyó que el ángel del Señor le había dado esa promesa a Abraham, ella se puso detrás de la puerta y se rió, como quien dice: ¿y quién soy yo? Una mujer vieja va a tener un hijo. Y en realidad era motivo de risa, pero no, Dios tenía propósitos. Y por cierto, dio potencia a Abraham y le engendró un hijo increíble y nació un hijo cuyo nombre fue Isaac.
el que iba a ser heredero, ¿verdad? Heredero de Abraham. Y bueno, entonces dijo, Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, yo y el muchacho iremos hasta allá y adoraremos y volveremos a vosotros. Muy bien, Abraham tomó a su hijo. ¿Y por qué lo tomó? Le dijo Dios a Abraham, Abraham, quiero que me des a tu hijo en sacrificio. En realidad era una petición, algo casi increíble y tal vez imposible de realizar. Abraham pudo haber protestado y dicho, no, Señor, es el único hijo que me diste y te lo tengo que dar en sacrificio. No es justo, no es posible. Pero Abraham tomó a su hijo y le dijo, vamos a Moria, vamos a hacer un holocausto. Y se llevó a su hijo y le puso la leña en su hombro y caminaron hacia allá. Pero, ¿qué pasó? En el camino viene allí el hijo de Abraham, después de haberle puesto la leña para el holocausto, y le puso sobre Isaac su hijo. Entonces, luego tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y se fueron los dos. Pero en el camino le dice su hijo Isaac, papá, ¿y dónde está el cordero para el sacrificio? En realidad, esto toca lo más íntimo del corazón, porque el hijo le está diciendo, ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Pero ahí van los dos juntos y le dice Abraham a Isaac, sí, hijo mío, tienes razón. Y le dijo Isaac, tenemos el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Pensemos, hermanos, qué triste esto, qué tremendo. Es lo mismo que pasó con el Señor Jesús. Él era el Cordero de Dios, como dijo Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y señaló al Señor Jesús, lo vio en persona y lo presentó en público. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y en efecto, Jesucristo fue crucificado. Pero Él no fue crucificado por gusto, sino como, es cierto, hubo gente que lo rechazó, lo persiguió, lo insultó, pero al final le crucificó. Pero dice la palabra de Dios en Mateo 26, versículo 37. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo el Señor Jesús, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Lo que quiere decir que en realidad el Señor Jesús volvía a orar. 3 veces estuvo orando en Getsemaní, pidiendo a Dios su voluntad. Lucas 22, 43 dice, entonces se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, ya que sus amigos o sus discípulos no le ayudaron, no oraron por él, porque él cuando regresaba y los veía, estaban durmiendo. Y les pregunta, ¿no habéis podido orar ni siquiera 1 hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, mas la carne es débil. Pero bueno, ellos otra vez se volvieron a dormir y Jesús iba allá a orar nuevamente, a pedir la fortaleza que tanto necesitaba. Lucas 22, 47 nos dice, lleno de angustia,
oraba más intensamente. Hay algo aquí que debemos observar. Satanás le tentó después de su bautismo por Juan el Bautista. Le tentó. Y 3 veces arremete contra el Señor. Pero Jesús con su propia palabra lo venció. Satanás se apartó, dice, por un tiempo. Pero ahora que Jesús está orando, Satanás, no cabe duda, quiere ganar la victoria. No quiere que Jesús muera. No quiere que muera, porque sabía que en la muerte del Señor estaría la salvación del mundo. Y Satanás lo que quiere es ganar las almas para llevarlas al castigo eterno del infierno. Y lo ha logrado. Muchos, ¿cuántos han muerto sin Dios, sin Cristo, sin esperanza? Pero el Señor en su misericordia quiere salvar las almas. La Biblia dice que era su sudor como grandes gotas de sangre. Imagínense cuál era el dolor, el sufrimiento. Científicamente nosotros muy bien sabemos que una persona que está con una angustia profunda puede ser que sude gotas de sangre. Muy bien, cuanto más el Señor Jesús en su agonía, en su pena, en su tribulación. Ahora, vemos acá lo que dice Hebreos capítulo 2, versículo 14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, y también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Lo que quiere decir que Satanás fue vencido, porque Jesús, después de haber orado, tomó la decisión para ir y ser aprehendido y llevado a la cruz del Calvario. O sea, en Hechos 3, versículo 15, da testimonio el apóstol Pedro diciendo a los judíos que fueron los que entregaron al Señor Jesús para muerte y dijeron: matasteis al autor de la vida, a quien Dios resucitó de la muerte, de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Bien, los apóstoles se dieron cuenta de todo lo que había sucedido. Según Lucas, en el capítulo 22, 45, dice: cuando se levantó de la oración y se fue a sus discípulos, los halló durmiendo. ¿Qué da a entender con esto? Que la naturaleza humana es débil. ¿Cuántas veces nosotros buscamos alguna excusa para no orar? No tengo tiempo, no puedo ahora, pero lo haré después. Pero es tan cansado después que ya no tiene de veras aliento para ir a orar. Qué triste es esto para nosotros los humanos, ¿verdad? Pero Mateo 26, 40 dice: volvió luego a sus discípulos y los halló durmiendo otra vez. Así que, como quien dice, les reclama que no habían podido velar con él cuando más lo necesitaba. Y bien, por último, estamos llegando a Mateo capítulo 26, 38, que dice: Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, y quedaos aquí conmigo y velad. ¿Saben a qué se refiere aquí lo que dice la Biblia? En el Salmo 69, versículos 20 y 21, la palabra de Dios nos dice lo siguiente: el escarnio ha quebrantado mi corazón, y estoy acongojado. Esperé quien se compadeciese de mí, y no lo hubo, y consoladores, y ninguno hallé. Me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Imagínense qué forma de atender al Señor Jesús cuando Él dijo en la cruz del Calvario: sed tengo. Y mojaron una esponja con vinagre y hiel y se la entregaron al Señor. Qué tristeza, qué dureza de corazón.
Pero bueno, el Señor Jesús sufrió hasta lo último estando en esa cruz. Por eso el Jesús dijo, velad, llorad, para que no entréis en tentación. Y la tentación era que ellos huirían. Y por cierto, lo dejaron solo, aunque después reflexionaron y buscaron a Jesús en oración. Bueno, la palabra de Dios nos indica en Mateo 26:42, otra vez fue y oró por segunda vez. Padre mío, si pueda pasar de mí esta copa, hágase tu voluntad. Ya lo mencioné, pero hermanos, se repite la historia. Y en esta noche, esta mañana, quiero decir, cuando estamos meditando la palabra de Dios, yo creo que el propósito del Señor es que nosotros busquemos su presencia, que oremos a Él, porque no cabe duda, nosotros somos seres muy necesitados de Dios. Esperamos que Dios bendiga su palabra que hemos meditado en esta noche y que haya sido de edificación para todos los que pudieron escuchar este mensaje. Vamos a orar dando gracias a Dios. Padre Santo, te agradecemos porque tu palabra es preciosa y nos revela nada menos el amor tuyo de haber enviado a tu Hijo bien amado a dar su vida por nosotros en la cruz de Calvario. Pero te damos gracias porque Él no murió para siempre. Al tercer día de muerto, resucitó y se sentó a la diestra tuya, donde ahora intercede por nosotros. Señor, bendice nuestras vidas. Somos muy necesitados de ti, pero contigo llegaremos hasta el fin. Gracias por todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis queridos amigos, muchas gracias por su atención y como siempre, los invitamos para el próximo domingo para concluir con esta historia que concluye con la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hasta pronto, Dios mediante.